tardes y bienvenidos a la inauguración de este ciclo que coordina don José María Díez Formentí. José María, ¿el segundo primer apellido es? Fernández Díez Formentí. Muniellos, 40 años de protección en el Reino del Roble. Bueno, consta de 7 conferencias, me parece que es, sí, 7 conferencias. Y bueno, me gustaría decir 2 cosas únicamente, porque estamos en un lugar simbólico que tiene aparentemente ninguna, pero que sí tiene relación con el bosque de Muniellos. En primer lugar, el bosque de Muniellos, como tantos otros territorios de aquella zona, era propiedad de los condes de Toreno, y estamos en la casa de los condes de Toreno en Oviedo, con lo cual es algo que puede hacerse notar en este día de inauguración del ciclo. Y otro dato que me parece de mayor interés: ya el RIDEA recién nacido, del año 1946, su Comisión de Cultura reclama urgentemente que se tomen medidas para la protección del bosque de Muniellos. Es decir, que por esta doble razón, por otras muchas por supuesto, digamos que hay una estrecha vinculación de Muniellos con esta casa, ¿no? El profesor Tomás Díaz va a presentar al conferenciante de hoy, que es el coordinador del ciclo. Y sin más preámbulos, estas 2 mínimas anotaciones, le cedo la palabra al presentador para que proceda a la... Bien, muchas gracias, señor director del RIDEA. Como ya ha dicho, hoy iniciamos un nuevo ciclo de conferencias de un territorio que es realmente emblemático dentro del patrimonio natural de Asturias, como es Muniellos, ¿no? En este ciclo, cuyo título son los 40 años de protección en el Reino del Roble, que está coordinado por José María Fernández Díaz Formentí, va a apostar, como ya se ha señalado, por 7 conferencias, en las cuales se van a aportar toda una serie de conocimientos sobre un territorio súper protegido, ya que fue declarado en su momento Reserva Natural Integral, fue luego declarado también como Reserva de la Biosfera por la UNESCO, y es evidentemente una zona especial de protección de aves, es decir, de la cepa. Pues bien, a lo largo de estas 7 conferencias se va a exponer la diversidad biológica de este lugar emblemático, desde el nivel de los briófitos, es decir, de esos seres vegetales pequeños que a veces pasan desapercibidos, que son los musos y las hepáticas, y que pueblan los distintos ecosistemas que se verán y se comentarán en estas conferencias. Y luego pasaremos a la revisión de los líquenes, otros organismos conocidos muchas veces a través de fotografías, pero que guardan una originalidad, ya que resultan de la simbiosis de 2 organismos como son algas y hongos, ¿no? También será expuesto, lógicamente, en sus ecosistemas donde aparecen y donde se van a analizar. Y también se va a pasar revista a la flora vascular, a la flora superior, y a los ecosistemas y hábitats que constituyen los más típicos elementos de Muniellos. Y no solamente el mundo vegetal, sino en estas conferencias el mundo animal tiene su lugar. Se revisará, lógicamente, la fauna de tipo desde los vertebrados pasando por los invertebrados, la fauna más representativa de estos territorios y conocida ya desde hace tiempo, y evidentemente se expondrá de una forma muy sintética el pasado, presente y futuro de la Reserva Integral de Muniellos. Y, por último, se cerrará el ciclo con una excursión naturalista a Muniellos, con lo cual esta excursión tendrá lugar el 18 de junio y el que quiera asistir al mismo, hay aquí unos folios para rellenar nombre y apellidos para saber quién quiere asistir a esta excursión. En total, van a ser 11 investigadores los que van a participar en este ciclo de conferencias, y hoy se inicia con una conferencia que es el principio, Muniellos, el Reino del Roble, que va a contribuir al conocimiento inicial de lo que significa en el pasado, presente y futuro este lugar, ¿no? La va a presentar José María Fernández Díaz Formentí, que es miembro numerario del Real Instituto de Estudios Asturianos desde el año 2018, que a su vez es licenciado en Medicina y Cirugía, médico especialista en estomatología por la Universidad de Oviedo, y que desde el año 1990 tiene su ejercicio profesional en este territorio. Pero además de esto, Formentí es un enamorado de la naturaleza, del medio ambiente,
y es autor de 8 libros sobre la naturaleza asturiana, de los cuales solamente voy a mencionar algunos de ellos, que quizás son los más significativos, como es Los bosques de Asturias, publicados en 1994 en el Reino de Buscosu, por ediciones TREA, La guía a los bosques de Asturias en 1995, Muniellos, el bosque encantado, 1994, Asturias en las estaciones, de 2001, Muniellos, el reino del roble, 2002. Como ven, siempre hay muchísimos libros de Formentí que están dedicados fundamentalmente a este mundo que vamos a ver hoy, que vamos a empezar a ver hoy, que es Muniellos, ¿no? Ha sido también coautor y colaborador con textos e ilustraciones en decenas de libros de Asturias y también de América del Sur. Ha publicado artículos en más de 40 revistas, siendo aquellas las más interesantes las que publicó, artículos que publicó en Patrimonio Mundial de la UNESCO, en Periplo, en Natura, en National Geographic de España, etc. Y también ha impartido numerosísimas conferencias sobre estos temas, siendo quizás las más significativas aquellas que ha dedicado fundamentalmente a la naturaleza de Asturias. Por último, podemos indicar que también está en estos momentos paquetando, por decir de alguna manera, un libro dedicado, como no, a Muniellos, titulado Muniellos, la selva cantábrica, historia natural del reino del roble, que próximamente verá. Y nada más, dicho estas palabras de presentación, que no era necesaria, de José María, pues le cedo la palabra para que nos exponga el inicio de este ciclo de conferencias. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Muniellos es un sitio muy especial para mí. ¿No se oye? Muniellos es un sitio muy especial para mí. Ya perdí la cuenta, el número de veces que lo visité en los últimos 40 años. Y siempre digo que es un sitio especialmente mágico porque quizá ningún sitio como Muniellos se puede uno reencontrar con la esencia de la vieja selva cantábrica. Siempre digo, una de las experiencias más intensas que uno puede tener allí es que se te eche la niebla paseando solo, porque eso forma parte de su encanto también, no estar acompañado. Solemos hablar mucho y no escuchar la naturaleza, y la naturaleza nos habla cuando estamos en silencio. Y lo mejor que yo creo que te puede pasar en Muniellos es lo que mucha gente no quiere que le pase, que es que le coja la niebla y poder caminar solo con niebla por Muniellos. Eso es una experiencia impresionante. Y otra que yo resaltaría también es una cosa que en muy pocos sitios de Asturias se puede conseguir, y es estar caminando durante horas sin tener referencias humanas. Es decir, sin ver una vaca, sin ver un vallao, sin ver una cabaña, sin ver un pueblo, sin ver un tendido eléctrico, sin ver una pista. Estás caminando horas y horas por un terreno completamente salvaje. La única referencia que tienes es un pequeño sendero que te va guiando, pero poco más. Y eso realmente hay pocos sitios en Asturias, y me atrevería a decir que en España, donde tengamos ese privilegio. Y bueno, esta conferencia que voy a ofrecerles aquí, pues es una colección de experiencias y de imágenes de todo este tiempo recorriendo la reserva, y que espero que de alguna manera sirva de introducción y de un marco geográfico y en general de las partes que consta la reserva, etcétera, para los próximos conferenciantes, que ellos sí son científicos e investigadores importantes, los más importantes que han investigado en Muniellos. Parte de ellos van a venir por aquí. Y lo mío es, lo que les voy a ofrecer es muy divulgativo, pero que puede servir, como les digo, como una especie de marco introductorio a sus intervenciones posteriores. La reserva de Muniellos, la Reserva Natural Integral, incluye 3 montes de los concejos de Cangas del Narcea y de Ibias, que en conjunto suponen una extensión forestal bastante notable, de casi 6.000 hectáreas.
y además se continúan con otros grandes bosques que están en las cercanías, concretamente el monasterio de Ermo, de Gaña, monasterio de Coto, etc. Como bosques caducifolios que son, pues nos muestran un aspecto muy diferente a lo largo del año, y son unos cambios que va teniendo la vegetación como una especie de, vamos a decir, de una adaptación a las variaciones que hay en la meteorología y en las horas de luz a lo largo del año en nuestra latitud. Además, bueno, hay un factor muy importante en Muniellos, que es su edad. Es un bosque ya, vamos a decir, viejo y maduro. Y esto nos va a permitir, como les decía, un encuentro con unos paisajes de robles retorcidos, de ramas llenas de líquenes, etcétera, de especial encanto cuando cae la niebla, ¿no?, que adopta un aspecto casi de cuento de hadas en algunos rincones. Y es que, bueno, estos bosques hay que tener en cuenta que ya hoy en el contexto, vamos a decir, europeo, son bosques relativamente escasos, porque Europa es un continente muy humanizado durante milenios y ya no quedan tantos bosques, vamos a decir, primarios en tan buen estado como el de Muniellos. O sea, en Muniellos podemos, por tanto, ver un bosque, vamos a decir, prácticamente primario, es decir, intocado por el hombre, aunque no es cierto. Muniellos, como vamos a ver, tuvo un pasado de intervención humana, pero que afortunadamente no fue por completo, fue en unos valles especialmente, y no se afectó todo su territorio, y gracias a ello, después de este tiempo, pues pudo ya restañar sus heridas y regenerarse. Y ese es un estado, yo creo, o sea, un valor importante de Muniellos, ya no solo su extensión y su edad, sino el no haber tenido una interferencia por parte del hombre excesiva en valles, sobre todo apartados y alejados, porque las zonas más bajas sí tuvieron más impacto humano. Y llegar a ser bosques viejos como es Muniellos, pues supone haber tenido en el tiempo una continuidad biológica prolongada. Y esto es bastante interesante e importante para las investigaciones de los biólogos, porque son procesos que llevan mucho tiempo ocurriendo sin haber sido interferidos, y eso, por ejemplo, en ciertas partes de la biología tiene especial interés, porque no es tan fácil encontrar un bosque sin perturbar durante muchos años, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los líquenes, pues como va a hablar en su momento Eva Barreno cuando venga, pues hay ciertas especies de líquenes que exigen una continuidad y vamos a decir, una tranquilidad en el tiempo para poder verse, ¿no? También en el caso, creo que, de algunos musgos. Pero también, ya no solo a nivel del mundo vegetal, sino en el reino animal también. Hay especies que son especialmente sensibles y que necesitan tranquilidad y un hábitat poco perturbado, como es el caso del oso o del urogallo. Aquí vamos a ver, les iba a decir precisamente sobre los líquenes, que esto es uno de los grandes valores de Muniellos, la riqueza liquenológica que tiene, que es, creo que, de más de 500 especies están catalogadas. Pero ya no solo de su riqueza desde el punto de vista cualitativo, sino también cuantitativo, por el tipo de especies que aparecen, que muchas de ellas son singularidades a nivel europeo, porque a lo mejor son especies que están descritas en Escandinavia y después ya aparecen aquí otra vez ya en Muniellos. De todo esto les va a hablar en su momento Eva Barreno, mucho mejor que yo. Y que dependen, como les digo, en muchas de estas especies de la propia edad del bosque. No basta con que sea un bosque extenso, sino que tiene que tener una continuidad larga en el tiempo. En la reserva se estuvieron realizando, sobre todo en los últimos 20 y tantos años, una serie de investigaciones por parte de distintos científicos en distintos campos, que han permitido comprender, bueno, no solo encontrarse nuevas especies para la ciencia y subespecies,
sino también comprender sobre todo las interacciones que hay entre seres vivos en medios poco perturbados por la acción humana. Y esto, como les digo, es un valor muy grande de Muniellos y que lo hace un laboratorio fantástico para este tipo de investigación. Muniellos permite que sea el resguardo y el refugio de nuestras joyas faunísticas. En concreto, está allí la tríada de la gran fauna cantábrica, que es el oso, el lobo y el urogallo. El más amenazado de todos, lamentablemente, el urogallo, que está en grave peligro de extinción y que ha desaparecido ya prácticamente de todos los montes de la Asturias central y oriental, y solo queda ya precisamente en esta zona de los bosques del suroccidente, en concreto sobre todo en Degaña y en la zona de Muniellos y su entorno. Bien, Muniellos se ubica en el suroccidente de Asturias, en la zona que se llama eurosiberiana de la península ibérica, pero también un poquito alejado de la zona de influencia oceánica directa. Está un poco metido al interior. El área protegida que vemos ahí, bueno, pues tiene una forma, el mapa de murciélago, ¿no? Donde, con tres montes, que serían, las alas serían la Viliella, el monte La Viliella y el monte Valdebois, y el cuerpo del murciélago sería el monte Muniellos, que es el núcleo de la reserva. El monte Muniellos es, como les digo, el corazón de la reserva y el mejor conservado de los tres. Es el mayor también de los tres montes porque tiene 2.700 hectáreas, que es casi cerca de la mitad del total de la reserva. Y también es el que menos rastros tiene de perturbación humana, lo cual no implica que sí haya existido en el pasado, como si tengo tiempo al final de la conferencia les mostraré. Cuando el constructor naval en el siglo XVIII, Francisco Gautier, constructor naval francés que venía a valorar los robles que tenía Muniellos para la construcción de navíos, visitó la zona, comparó el relieve con montones de azúcar que se tocaban por su base. Y esta geografía de montículos montañosos, que es en muchas zonas de Asturias se la llaman muñones o muniones, es lo que, en opinión de Julio Concepción, explica el nombre del monte, ¿no? de Muniellos, a partir de esos muñones o muniones que se unen. Bueno, el monte Muniellos tiene tres valles principales, que son el de Teixerúa o la Freizal, las Gallegas y el Valle de la Candanosa. Los tres arroyos que conforman estos valles confluyen y dan lugar al río Muniellos, que sale por una zona más angosta entre el Pico Luis y la ladera desde donde está tomada esta foto, y de ahí ya abandona la reserva. Los serrones que delimitan estos valles los vemos en esta otra foto, me parece que es aquí, sí. Ahí están el Pico Luis, que es el que cierra la salida del valle, y al fondo vemos los serrones de Sesto Gordo, las Berzas y del Nido del Águila, que son los que conforman esos tres valles principales por los que bajan esos ríos. Cuanto más al fondo, lógicamente, menos perturbación humana hubo. Las variaciones que tiene Muniellos a lo largo del año en horas de luz y en climatología, pues lógicamente nos crean en esta latitud un bosque de tipo caducifolio, de hoja caediza, como adaptación a los cambios estacionales y sobre todo para protegerse con la caída de las hojas de las nevadas y de los fríos del invierno, porque el peso de la nieve sobre las hojas pues podría romperlas y producirle daños importantes al árbol. Bien, los serrones que componen Muniellos delimitan una serie de valles y vallinas profundas que en invierno sobre todo y en otoño pues con frecuencia impiden a la luz solar llegar de forma directa, y hay fondos de valle que permanecen en umbría durante unas cuantas semanas durante el invierno. Luego ya más en la zona más arriba, en la zona de las cumbres,
las condiciones allí son mucho más crudas porque están mucho más expuestos a ventiscas, a la nieve, etc. Perdón, ¿podemos cerrar aquí? Perdón, pues distrayendo un poco la música. No, la música viene de la calle. Sí, viene de la calle, pero bueno, Desgraciadamente. Bueno, es una zona, como les digo, mucho más expuesta a condiciones climáticas adversas, y también eso va a repercutir en las especies que viven ahí arriba. Aquí vemos las cumbres que delimitan el Valle de la Candanosa, en concreto el fondo del Valle de la Candanosa, en distintas épocas del año. Y si subimos a esas zonas de las cumbres, de las zonas altas de Muniellos, aquí vemos en concreto la zona que cierra el Valle de la Candanosa, en concreto con ese pico que está en el centro, que es Peñavelosa. Y a la izquierda vemos el pico Ciallo, que pertenece ya al Monte Valdebois, que estaría al otro lado. En esta otra imagen, que está tomada desde la cima del pico de la Candanosa, pues vemos el valle de la Candanosa, uno de los que conforman el río Muniellos, y cresteando por la zona alta del monte, ahí vemos el pico de la Candanosa, que es uno de los más altos de la reserva. Vemos aquí en primer plano unos robles achaparrados, que es una especie muy interesante, es el roble orocantábrico, una especie endémica de la cordillera cantábrica, que se le encuentra en la montaña silicia y es especialmente notable en estos lugares, ¿no? En zonas, es un roble muy resistente que vive en zonas bastante altas y aguantan muy bien unas climatologías duras y suelos muy pobres. Bien, entre la Peñavelosa, que está ahí al fondo, y la Candanosa, que estaría a la espalda de donde está tomada esta foto, pues hay este peñasco con cuarcita deshecha alrededor, que es el Hórreo Valcárcel, y desde ahí se podría subir por esta crestería hasta el pico de la Candanosa, que tiene una altitud de 1545 metros y es, como les digo, uno de los más altos de la reserva. Vemos que en esta zona alta, pues ya son cresterías de montaña muy expuestas, desaparecen prácticamente ya los árboles, y el paisaje consta aquí sobre todo de peñascales y brezales. Esta es la cumbre de la Candanosa, del pico de la Candanosa. Se ven ahí esas laderas desarboladas por las condiciones duras que hay ahí arriba. Bien, bajo el pico de la Candanosa se encuentra un conjunto de lagunas muy famosas para los visitantes, que son las famosas lagunas de Muniellos o lagunas de la Candanosa. Durante las glaciaciones, estas lagunas se formaron en esa época, el acúmulo que había de nieve y de hielo en las zonas más altas de la reserva dieron lugar a este conjunto de pequeñas terrazas y hondonadas en esos circos glaciares que estaban en ese sector del monte, y que cuando se fueron los hielos pues pasaron a ser cubetas lacustres que recogían el agua de las laderas de los alrededores, ¿no? Esta, que es la primera de las lagunas, la que está más abajo, que es la laguna de la Isla, que en invierno pues, nos evoca precisamente aquel pasado glaciar de hace más de 10.000 años, ¿no? cuando se originaron estas cubetas. Por la altitud que tiene y la umbría, en invierno está frecuentemente congelada esta laguna, esta y las que están por encima. Todas estas lagunas de Muniellos tienen un color en las aguas que llama mucho la atención a los visitantes, que es de un color castaño rojizo, y esto se debe a la riqueza en taninos y en ácidos húmicos que hay en la vegetación del entorno y en los brezales que hay cerca, de manera que el agua descurrentía cuando llueve y arrastra restos vegetales que desprenden estos taninos y estos pigmentos y tiñen las aguas de ese color. Aquí esto es una vista de la laguna de la Isla subiendo ya hacia la siguiente laguna, que es la laguna Honda. Aquí la vemos desde una perspectiva más alta, en distintas estaciones del año, aquí a punto de caer una tormenta, y esto en invierno. Ahí se ve esa serrería, esa sierra que baja en diagonal, es el Serrón del Nido del Águila, que es uno de los que enseñé al principio cuando se veía la vista general de la reserva. La siguiente laguna, por encima, es la que les digo que se llama la Honda.
aunque este nombre no implica que sea necesariamente la más profunda, porque esta cubre 4 metros, y la siguiente, que veremos después, que es la grande, cubre 7. Las aguas de las lagunas de Munillos son pobres, son ácidas y muy ricas en taninos, como les digo. Y esto limita un poco la riqueza de vegetación acuática, pero no tanto la fauna que la puebla, porque en estas lagunas, bueno, pues hay cierta riqueza en invertebrados e incluso en anfibios. Por ejemplo, entre los anfibios destaca mucho la presencia en la laguna Honda, por ejemplo, que estamos viendo ahora, el tritón ibérico. El tritón ibérico, que es este que vemos aquí, es endémico del occidente de la península. Vamos a ver a lo largo de la proyección muchas especies que precisamente son endémicas de esta zona de la península ibérica. Y el tritón ibérico es uno de ellos. Está presente en estas lagunas de la Candanosa y en general en toda la reserva. Se puede encontrar incluso en las charcas en el camino, donde se retiene un poco de agua, pues a veces se le encuentra también allí. La vida, como les digo, es abundante en insectos acuáticos, en concreto en libélulas, en dípteros, en escarabajos acuáticos, sobre todo en las estaciones de primavera y verano. Es cuando más actividad bulle en estas lagunas. Esta laguna, que está por encima de la Honda, es la laguna grande, es la mayor de Muniellos, tiene 173 metros de largo, más o menos, y también es la más profunda, como les decía, esta tiene 7 metros de profundidad. Aquí la vemos desde un poco más arriba, viendo cómo ocupa una de esas hondonadas que forman los hielos, que formaron los hielos en la época de las glaciaciones. Y desde esta laguna, desde la Laguna Grande, hay una perspectiva muy buena, donde se ve la laguna de la isla ahí debajo, y el valle de la Candanosa que desciende a continuación. Bueno, todavía queda otra laguna más, que es la laguna de la Peña. Es una laguna mucho más pequeña, algo más arriba, que se le dio ese nombre por tener esa roca en el centro, y que, como todas las demás, pues vemos nuevamente esas aguas que tiene de color rojo anaranjadas por los taninos. Aquí vemos el conjunto de 3 de las lagunas. No hay un lugar donde se vean las 4, pero aquí vemos la Peña a la izquierda, la Grande, y luego a la derecha la de la isla, en distintas estaciones. Bien, estas 4 lagunas son las que aparecen en la cartografía, en los mapas y el destino de muchos de los excursionistas, pero ante mi sorpresa, todavía hay una laguna más arriba que no aparece en la cartografía. Que esta es una laguna que está a unos 100 metros por encima de la Peña, cerca ya de la crestería y la divisoria del monte por arriba, que divide al monte Muniellos del concejo de Ibias, y que se trata de una laguna, como les digo, que ante mi sorpresa, cuando estaba recorriendo con un guarda esa zona alta de la reserva, pues de repente me llamó muchísimo la atención este lugar, porque no había visto nunca referencias sobre esta laguna. Y además en los ortofotomapas también se reconoce mal, porque aparece con unos brillos y que a veces te cuesta reconocer que eso se trata de una laguna. Entonces, bueno, como no tiene nombre o no encontré referencias a nadie en ningún sitio sobre ellas, de momento le puse un nombre para manejármela yo en mis archivos fotográficos y tal, que la llamo La Alta, porque las otras tienen referencias a su profundidad, a su tamaño, a la isla, a la Peña. Bueno, pues esta, como es la que está arriba del todo, le puse de momento la Laguna Alta. Yo supongo, evidentemente, que esto lo conocían los pastores de la zona y todo, pero como les digo, no figura en ningún sitio, por lo menos que yo haya visto hasta ahora, recogido ni con ningún nombre. Esta laguna tiene 19 metros por 13 y unos 54 metros de perímetro. Y está, como les digo, a 1565 metros, o sea, 100 metros más arriba que la Laguna de la Peña. Tiene un color espectacular el agua, como ven aquí, precisamente por la presencia de brezo en el entorno. Que el agua de escorrentía que nutre a la laguna pues arrastra esos restos vegetales con los taninos. Como el resto de las lagunas de Muniellos, esta tiene unas aguas ácidas, oligotróficas, o sea, pobres en nutrientes,
lo cual pues limita mucho la colonización vegetal también. Y ese color rojizo característico que parece a veces casi Coca-Cola o algo así. Pese a este color, las aguas son totalmente transparentes porque no tienen sedimentos en suspensión ni nada, pero están teñidas de esos ácidos húmicos y de los taninos. Bueno, en Muniellos llueve mucho, y sobre todo en las zonas altas del monte, donde se calcula que pueden caer del orden de 2.000 litros por metro cuadrado y año. Las aguas bajan luego por esos arroyos y ballinas a confluir en los arroyos principales de los 3 valles. Y al caer por esas ballinas, los arroyos y los torrentes generan salpicaduras que van a favorecer el desarrollo de una vegetación exuberante de plantas megafórbicas, o sea, de plantas de hojas muy anchas, como las valerianas y tal. Esta zona es el hábitat típico de la salamandra rabilarda. La salamandra esta es un anfibio endémico del noroeste ibérico, de color cobrizo, como ven aquí, y de color cobrizo y negro, y tiene una cola muy larga, y es también mucho más ágil y más rápida que la salamandra común, que es mucho más fácil de ver. Cuando confluyen los 3 arroyos de estos que les explicaba al principio, pues ya se conforma así el río Muniellos, y en su camino este río Muniellos va recibiendo pequeños arroyos y torrentes adicionales de las laderas que le rodean. En las orillas de Muniellos se desarrolla un bosque ribereño que tiene la peculiaridad de no tener alisos como en gran parte de Asturias. Es un bosque mixto que tiene hayas, fresnos, arces, etcétera, pero no aliso, en concreto en el caso del monte Muniellos. Y ello no quita que tenga una vida interesantísima ribereña, ¿no? Y en concreto aquí se encuentran pues unas aguas muy limpias, muy oxigenadas, que van a permitir el desarrollo de un número grande de invertebrados y muy variado, y de sus larvas, que necesitan aguas precisamente eso, muy limpias y muy oxigenadas, ¿no? Y esto a su vez facilita la presencia de especies de río muy interesantes e indicadores de limpieza de agua, como es el caso del mirlo acuático o del desmán ibérico. Cuando hay un río tiene desmán y tiene mirlo acuático, generalmente es que tiene una alta calidad medioambiental. Bien, otro poblador interesante de los ríos de Muniellos son las nutrias, que aquí se alimentan sobre todo de la trucha, que es el único pez que vive en el río. Como en el resto del bosque, el río también se ve sometido a las influencias de las estaciones y los ciclos de vida que estas imponen. Esta es una haya muy famosa porque la fotografía mucha gente en la ribera del río Muniellos. En invierno es una época para el río un tanto, vamos a decir, durmiente, aunque por ejemplo las nutrias están en actividad en esa época y en celo incluso. En primavera pues ya se reactiva la vida de invertebrados en el río, cuando además aumenta el caudal con el deshielo y va mejorando la temperatura. De manera que en primavera y verano es cuando más actividad de insectos, de anfibios y todo se puede ver en el río. Y ya cuando llega el otoño, pues la vida va poco a poco replegándose y decayendo de nuevo, aunque bueno, hay mamíferos, ya les digo, como el caso de la nutria o el desmán, que siguen plenamente activos, en invierno también. Bueno, vamos a pasar al siguiente monte, el monte de la Viliella. Está también en el concejo de Cangas de Narcea y es recorrido por el río Ibias, que llega desde el concejo de Degaña. El monte de la Viliella tiene este accidente que se ve aquí, que es el Sesto La Porquera, que delimita el arroyo que está detrás, que es el arroyo de la Porquera, y que va a echar sus aguas al río Ibias, que pasa por debajo, por el fondo del valle. A la derecha pueden ver ahí el pueblo que le da nombre al monte, el pueblo de la Viliella, y que fue una zona, como veremos al final, donde hubo explotaciones auríferas en la época de los romanos.
Por haber tenido un antiguo uso ganadero, este monte está como más parcheado que el caso de Muniellos, por ejemplo. No tiene esa continuidad forestal que tiene Muniellos. Pero bueno, aún así todavía conserva unas manchas buenas de robledal, que alterna con zona de roca y de matorral también. El Monte La Vilella es un monte que suele ser una zona buena de avistamiento cero, sobre todo desde las zonas periféricas del monte. Hay años donde de vez en cuando se ve algún oso regularmente por la zona, o osos jóvenes como estos que se ven aquí. Ya les digo, no es que sea por supuesto todos los años, pero bueno, en alguna ocasión sí. Y el otro monte es el Monte Valdebois, que este ya no pertenece a Cangas de Narcea, sino al concejo de Ibias. Este monte comprende la cabecera del río Abiouga, que se configura ahí entre las sierras de Cazarnoso, que se ve al fondo, el Conio, donde está el puerto del Conio, y la sierra de Muniellos a la derecha. Este es el segundo monte en extensión de la reserva, aunque tiene 1000 hectáreas menos que Muniellos, tiene 1623 hectáreas. Y vemos ahí un serrón importante que baja desde la sierra de Muniellos, que es el Sestón, se llama. La carretera que baja desde el puerto del Conio hasta San Antolín de Ibias pasa atravesando este monte. En el Monte Valdebois abundan los roquedos y los canchales grandes. Esta concretamente es una vista desde la carretera del puerto del Conio, donde se ve el canchal de las Nuevas al fondo y unos peñascos un poco más atrás que se llaman las Peñas de la Lechuza. La sierra de Cazarnoso es una sierra orientada hacia el sur, que tiene unas extensiones importantes de roble orocantábrico, de ese roble tan interesante que les explicaba, que tiene un porte relativamente escaso, los llaman por allí los jamayos, y que tiene una cobertura liquénica tremenda en esta zona. Es un roble muy adaptado al frío, a las condiciones duras de las zonas altas de montaña y a vivir en suelos pedregosos de roca silicia. En esta sierra de Cazarnoso es muy transitada por los lobos, que pasan por aquí generalmente de unos montes a otros, por las zonas altas de la reserva, entre los montes de Valdebois, de Seroiro, Monasterio de Coto, Ovalle, Vega del Tallo, toda esta zona. Esta ladera de la sierra de Muniellos es más umbría y sombría que la del Cazarnoso, que da al sur. Y aquí los robles también son de mucho mayor porte que en el caso de la de Cazarnoso. Ahí vemos la sierra esa que les explica, el serrón del Sestón, que les explicaba antes. Y entre las dos, entre la sierra de Muniellos y la de Cazarnosos, está el puerto del Conio. Aquí vemos una imagen del robledal del puerto del Conio cerca en pleno invierno. Y bueno, Valdebois, el monte Valdebois tiene también una laguna, que es la laguna de Penavelosa, que está bajo el pico Ciallo, que es esta que vemos aquí. Esta laguna está a 1352 metros, parecido a las de la Candanosa, situada al pie de un canchal, y se alimenta de la escorrentía de las aguas también de las laderas que tiene encima, concretamente de ese canchal grande que se ve ahí. Su origen también, como el caso de las de la Candanosa, es un origen glaciar, una pequeña depresión del circo glaciar que se formó allí, y aquí en sus aguas se encuentra el tritón, por ejemplo el tritón alpino, que por ejemplo falta en las lagunas de la Candanosa. Es un tritón muy, muy bonito en la época de celo, como ven aquí con los colores de celo. Esta laguna de Penavelosa es una laguna poco profunda y sí tiene algunas plantas acuáticas, pocas. Sobre todo lo que sí tiene además es una turbera muy interesante en su entorno, que permitió incluso estudios de polen para saber la composición que tuvo hace miles de años la vegetación en estos parajes. Aquí vemos un tipo de esfagno, un musgo que retiene una cantidad muy grande de agua,
Concretamente, los esfagnos pueden almacenar una cantidad de agua de 20 o 30 veces su propio peso en seco. Son como esponjas vegetales. Y luego además actúan como suministradores graduales de agua para el entorno, ¿no? Van echándolo en caso de que llueva menos o tal, va siempre arrollando agua desde ellos. Bien, las turberas ya son medios ácidos y con escasez de nutrientes, y esto algunas plantas lo resuelven, como el caso de la drosera o rocío del sol, que es una planta que resuelve el problema de la falta de nutrientes recurriendo al carnivorismo, o sea, es una planta carnívora. Esta planta lo que hace es, con estos pelitos que tienen al final unas gotas pegajosas, de una sustancia mucilaginosa pegajosa, pues atraen a los insectos que se quedan pegados a ese pegamento de la drosera. Luego los pelos se pliegan y empiezan a digerir el insecto. Bueno, vamos a ver aspectos geológicos ahora de Muniellos. Muniellos asienta en unas rocas muy antiguas, que son del Cámbrico. Tienen 500 millones de años estas rocas, y se formaron a la vez que las que hoy constituyen gran parte de la costa occidental de Asturias, y es por eso por lo que se le llama la serie de los cabos a esta formación geológica. Y entonces, bueno, la colonización vegetal sobre un suelo de cuarcita, de pizarra y de arenisca, o sea, unas rocas muy duras, es un proceso, bueno, pues que ecológicamente tiene su interés, cómo se va implantando la vegetación poco a poco en una roca tan dura y tan difícil como esta, ¿no? Como les digo, está formada por rocas silíceas, sobre todo areniscas y cuarcitas, es lo que más hay en Muniellos. Y a medida que va actuando la erosión, pues deja a veces farallones como este que se ve aquí, que lo llaman la Peña de Cuelga los Curas, en el Pico Luis. Y bueno, en esta zona, en estos medios rocosos, pues la fauna más característica que podemos vincular a la roca en la montaña cantábrica es, por supuesto, el rebeco, que está aquí en el límite, vamos a decir, casi occidental de su distribución natural en toda Europa. No es muy abundante en Muniellos, pero hay grupos de esta especie. Por supuesto, hay aves con gustos por los medios rocosos, como es el caso del colirrojo tizón o de la coyalba gris, un ave que nos visita en primavera y verano. Y son muy ostentosos aquí los coloridos que pueden tener las rocas silíceas gracias a los líquenes que las cubren. Líquenes que se llaman saxícolas, porque viven en este tipo de roca silícea. Y estos son de los primeros colonizadores que consiguen afincarse en la roca desnuda. Gracias a la asociación entre algas y hongos, pues les da una gran resistencia al medio ambiente que impera allí y a la pobreza de nutrientes, y pueden prosperar. Este es un Rhizocarpon geographicum en concreto. A veces dibujan mosaicos o se combinan varias especies y se diversifica la policromía. Bien, la acción del hielo y de los agentes atmosféricos van abriendo grietas en las rocas y van disgregando esa roca madre, que va cayendo ladera abajo, y se acumulan estos depósitos que se llaman canchales, o hieras, las llaman ahí también, las cheras. En unas zonas donde se acumulan las gravas y bloques que no sean muy grandes todavía, se desarrolla aquí una de las plantas más interesantes de la reserva, que es el ranúnculo de Muniellos. Es una subespecie del Ranunculus cabrerensis, que es un ranúnculo ibérico, y que tiene una distribución muy restringida. Solamente está en ciertas calaveras concretas de uno de los montes de Muniellos. Fue descrito por los botánicos de aquí, de la Universidad de Oviedo, en el año 92, y luego se reorganizó su taxonomía hace menos años, hace unos 10 años, por Fernández Prieto y Eduardo Cires. Pese a la inestabilidad de los bloques del canchal, con el tiempo van creciendo sobre ellos líquenes, como aquí las cladonias arbúsculas, musgos, y poco a poco se va reteniendo entre las rendijas pues, restos vegetales, de hojas, de ramas caídas, de excrementos de animales, y eso va generando una primera capa de humus ya incipiente.
Aquí en el Canchal y en los Roquedos es un hábitat en el que habita la lagartija serrana, que es otra especie endémica del noroccidente ibérico, y uno de sus depredadores principales es otro reptil, en concreto la culebra lisa. La culebra lisa que vemos aquí capturando una lagartija, que es una de sus presas fundamentales. También encontramos aquí en las zonas pedregosas y de claros de matorral la víbora de Seoane, que en la zona de la montaña y en Muniellos en concreto es muy frecuente verla así, de color negro, melánica, porque es una forma para calentarse, que retiene mejor el calor y capta mejor el calor con esta pigmentación. Otro de los habitantes de los roquedos de Muniellos y de matorrales también y de claros de bosque es el lagarto verdinegro, otro endemismo también del noroeste y del norte de la península ibérica. Aquí lo vemos en verano cuando tiene la papada esa de color azul, es un color muy marcado. Bien, y luego ya va apareciendo el matorral. Los matorrales son la vegetación, vamos a decir, intermedia entre los primeros colonizadores vegetales de las rocas que se van disgregando y el bosque. Los matorrales suponen la cuarta parte del área protegida y son más frecuentes en el caso de los montes de la Vilella y de Valdebois que en el propio Muniellos. Los dos brezos más destacables que hay en Muniellos serían el rojo y el blanco. El rojo es también endémico del occidente ibérico y se desarrolla en suelos muy ácidos, pobres, secos y degradados. En cambio el blanco, que es el otro que vemos ahí, está más bien en zonas tirando a umbrías y a húmedas. La abundancia que hay en los brezales y en las zonas de matorral pues les hacen ser un lugar muy apetecido para los insectos que acuden allí en busca de polen y néctar. Y se encuentran, por supuesto, muchos de sus depredadores, como el caso de la mantis religiosa que vemos aquí, cicindelas, arañas, bueno, todo tipo de invertebrados que capturan a otros invertebrados. Y también, por supuesto, de aves muy ligadas al matorral, como es el caso de las que vemos aquí, la curruca larga, el acentor común o la tarabilla común. También en las áreas de matorral son visitadas por urogallos, por lobos y osos pardos, porque esta es una zona muy buena para ellos como refugio, por la espesura que tiene el matorral. Aquí vemos una hembra con oseznos. Y estas áreas de matorral van preparando luego el terreno para la implantación del bosque. Uno de los primeros árboles que se implantan, que brotan en zonas deforestadas o en áreas de matorral, es el abedul, que es un árbol estoico, resistente y que no precisa suelos muy desarrollados. Es un árbol pionero en la colonización. Y además es un árbol que resiste muy bien la climatología dura de las zonas altas. Y todo ello le hace un candidato muy bueno para empezar a repoblar zonas que perdieron la vegetación o que están degradadas por alguna razón. El abedul genera una cantidad buena de hojas y semillas y esto va enriqueciendo a su vez el suelo y engrosando la capa de humus. Sin embargo, es un árbol que no ofrece realmente flores o frutos a la fauna, aunque sí es cierto que hay insectos que ramonean sus hojas o sus yemas, y también los líquenes incluso que se implantan en el propio abedul. Sin embargo, uno de los compañeros que tiene el abedul, uno de los más fieles compañeros del abedul, es el serval común. Y sin embargo, a diferencia del abedul, este sí aporta muchísimo alimento a la fauna. Como vemos aquí en estas imágenes en el monte Valdebois, un año que estaban los servales cuajados hasta los topes de fruta. Fruto que aprovechan sobre todo las aves, muchas aves. Aquí vemos un abedular en este monte, en el monte Valdebois, con servales y con algún roble que también se va adentrando ya en los abedulares. Y el urogallo encuentra en los abedulares unos ambientes muy buenos para él, porque son ambientes remotos, apartados,
con un entorno que además remeda las taigas y los bosques de Escandinavia, donde es mucho más frecuente su especie. Y algunos de los cantaderos se ubican precisamente en zonas de abedular. Otra importantísima oferta de alimentos que se pueden encontrar en los abedulares son los arándanos, aprovechados por un grandísimo número de especies animales. Y una planta muy bonita que se encuentra en los abedulares, no solo en los abedulares, pero bueno, es uno de los sitios donde aparece, es esta que es la Saxifraga spatularis, que es habitual en zonas húmedas del sotobosque, cuyas hojas tienen estos dibujos y estos pigmentos rojizos que les permiten captar mejor la luz en zonas umbrías como las de las laderas en Umbría, en donde viven generalmente. Bien, otra especie frecuente en los abedulares y también en zonas de robledal es esta babosa, que es la babosa maculada. Es una especie muy interesante porque es un endemismo que está solo presente en el noroeste de la península ibérica y, curiosamente, en el sur de Irlanda. Tiene una distribución que además se solapa mucho con la de la planta que acabamos de ver, la de Saxifraga spatularis. Esta babosa ramonea algas, líquenes y hepáticas, sobre todo. También en los abedulares es un árbol que aparece muy un hongo que aparece muy asociado al abedul, es este que vemos aquí, la manita muscaria, con quien establece micorrizas con el abedul, de manera que se benefician mutuamente. La manita le proporciona nutrientes al abedul y el abedul le da sobre todo carbohidratos que sintetiza a la manita. Bien, en las zonas de abedular, en algunas zonas de los abedulares, sobre todo del Monte Valdebois, aparecen entremezclados tejos, algunos de ellos de buen porte, como estos que vemos aquí, que son unos árboles relativamente escasos hoy porque con el cambio de la climatología que ocurrió después de las glaciaciones, pues se benefició mucho el bosque caducifolio y los tejos fueron quedando relegados a zonas un poco ya pedregosas y apartadas. Bien, otro tipo de bosque que podemos encontrar en Munillos es este que vemos aquí, el bosque mixto, que suele asentar en zonas de suelos ricos y profundos, sobre todo en la base de las ballinas. Aquí se incorporan más especies de árboles, con fresnos, arces, avellanos, robles, hayas, abedules, etc. En estos bosques mixtos, que también ocupan, como les había comentado antes, las riberas de los ríos, hay unos líquenes que destacan mucho sobre los troncos, que tienen aspecto como de hojas de lechuga, que son las lobarias. Las lobarias son unos líquenes que indican que el bosque tiene una muy buena calidad ambiental. Y sobre todo si encontramos este que vemos aquí, que es la lobaria virens. La lobaria virens es indicadora de bosques viejos, maduros y bien estructurados, porque es un líquen muy sensible, desaparece a la menor contaminación. Yo creo haber leído una vez que hasta desaparecía incluso cuando hay vacas cerca, o sea, el propio olor de los excrementos de las vacas y tal ya es suficiente para que no crezca, según leí una vez. Tiene una distribución muy restringida y está solamente en la Europa más húmeda. Y ya es una especie muy escasa y extinguida en gran parte de Europa, extinta ya, y está en muchas listas rojas de Europa como extremadamente amenazada o ya extinta. En estos bosques mixtos es donde pueden encontrarse quizá una mayor cantidad de fauna vertebrada, tanto de pájaros como este chochín que vemos aquí, como mamíferos, en el caso de estos corzos, porque encuentran mayor cantidad de alimento. Esta es una imagen de un corzo en uno de estos bosques mixtos, depredado, cazado y comido en parte por los lobos, donde se ven ahí los mordiscos. En el río Muniellos, fue precisamente en el propio camino del río Muniellos. Otro tipo de bosque que encontramos en Muniellos es el hayedo, que no es especialmente abundante en el caso de Muniellos, pero sí está presente. El haya aquí está cerca ya de sus límites occidentales de distribución incluso en Europa. En las laderas más favorables sí se pueden encontrar todavía unas manchas de cierta notoriedad de haya,
no tan grandes por supuesto como el bosque cercano del monasterio de Ermo, que es mucho más grande, pero aquí también está presente el haya. No hay realmente una fauna, vamos a decir, muy específica del hayedo, pero hay unas especies que sí parecen preferir este tipo de bosque, como es el caso del pito negro, el picamaderos negro o pito negro, un pájaro carpintero muy interesante, grande, con esta cresta roja en la cabeza, que en los hayedos y robledales pues busca viejos troncos muertos y los picotea en busca de grandes larvas de escarabajos y también hormigueros. Tiene un pico fuerte y potente que le permite hacer agujeros en vertical dentro de los troncos para establecer los nidos. Otra especie que podemos ver bien en los hayedos de montaña es el agateador norteño o euroasiático, que está en España solamente se le encuentra en los bosques de montaña del Cantábrico y Pirineos. El topillo rojo es otra especie también muy vinculada a los hayedos. Y por último ya estaría el robledal, que es el bosque más emblemático, por supuesto, de la reserva. Supone, de hecho, el 80% de la superficie arbolada de la reserva y se extiende ocupando pues, extensiones bastante notables dentro de ella. El roble que predomina aquí es el roble albar, que resiste muy bien el frío y soporta las incluso eventuales sequías y calores mejor que el haya incluso. Y en Muniellos, además, no escasean ejemplares de porte muy notable, con perímetros que pueden tener de 6 a 10 metros inclusive, sobre todo las gallinas más apartadas y más alejadas de la entrada. Estos que vemos aquí, por ejemplo, están fotografiados en el Serrón de Sesto Gordo, es un ejemplar tremendo que hay por allí. Este otro es muy famoso porque está en el camino a las lagunas, que es el roblón de Fonculebrera, que tiene unos 7 metros de perímetro y que tiene unos 30 metros de altura. Los robles son árboles que tienen una gran longevidad y que tienen una madera dura, resistente a la putrefacción, y esto les hizo muy demandados en siglos pasados para la construcción naval, como vamos a ver. Hay dos tipos de robledal en Muniellos, según la insolación y la orientación en la que asientan. Está por un lado el robledal xerófilo, es que está en las zonas más soleadas y que es el más extenso en la reserva. Se ocupa más de la mitad de la superficie arbolada. Y que en las zonas más altas, como vimos, lo reemplaza el roble orocantábrico, ese roble tan interesante y achaparrado a veces. Sin embargo, luego en las laderas de Umbría, las que no reciban una insolación tan fuerte, pues hay otro tipo de robledal algo diferente, que es el robledal umbrófilo, o de Umbría, que es este que vemos aquí, donde el aspecto del bosque cambia sobre todo en la composición de musgos, de helechos y de plantas que le acompañan en el sotobosque. Aunque los líquenes epífitos, que viven en las ramas sobre todo y en los troncos, se encuentran en ambos tipos de robledal, estos de aspecto así peludo, como los usnea, los alectoria, etc., son más frecuentes, quizá un poco más frecuentes en las laderas umbrías y húmedas, porque suelen estar muy vinculados a la niebla. Bien, la vida que lleva asociada al roble es muy rica y muy variada, y es quizá la más rica respecto a otros árboles de aquí del área cantábrica. Por ejemplo, hay muchísimas especies de mariposas nocturnas y diurnas que ponen los huevos aquí, y esto a su vez alimenta a la fauna, a la avifauna. La plétora que hay de orugas pues, hace que recurran a ellas los carboneros y otros muchos pájaros. El tema de las mariposas está todavía pendiente de las mariposas nocturnas. Es uno de los campos que está todavía por investigarse en Muniellos y que seguramente va a deparar sorpresas cuando se vaya haciendo investigación en las mariposas nocturnas de Muniellos. Esta concretamente es una mariposa que fotografié hace casi 20 años y que hace poco me enteré que apenas había citas en España de ella. Y yo ni lo sabía porque ni la había identificado en su momento. Y últimamente me enteré de eso. Quiero decir que en un bosque maduro como este, extenso y tal, pues es muy fácil que aparezcan especies interesantes. Aquí en Muniellos hay 15 especies localizadas de murciélagos, de los que el enano este que vemos a la izquierda es el más frecuente.
Y hay otros muy curiosos como el orejudo dorado, ese que vemos ahí, o el de herradura grande, que vemos aquí en vuelo. En el robledal, por supuesto, hay agateadores, concretamente el común o europeo, que es este que vemos aquí, y también el norteño, aunque el norteño es más habitual en los hayedos. Otros cazadores de insectos que viven aquí en las frondas de los árboles pues son, por supuesto, las arañas y chinches. Bueno, hay un montón, es un mundo increíble ese que espero que les van a hablar dentro de unas semanas sobre toda esa riqueza que hay. Y mariquitas también, unas se alimentan de pulgones, como el caso de la izquierda, la mariquita de 10 puntos, y luego está la amarilla, que se alimenta sobre todo de hongos. Hay avispillas que pican las hojas y las ramas de los robles, y que entonces el roble reacciona formando una encapsulación alrededor de la larva que le acaba del huevo y de la larva que se desarrolla a partir de ahí. Y esas son las agallas, que llaman la atención a ciertos visitantes, y que hay varias formas de ellas en las hojas y en las ramas que uno se puede encontrar en las reservas, alguna especie que esté parasitizando el árbol. Ahí dentro se alimenta y se desarrolla la avispilla que le picó. En los troncos viejos y muertos de muniellos, que están total o parcialmente ya muertos, están paradójicamente llenos de vida, porque hay muchísimas larvas de insectos y de coleópteros grandes, como los escarabajos longicornes, que viven aquí y que suponen una alimentación muy importante, por ejemplo, para los pájaros carpinteros, como los picapinos, el pico picapinos este que vemos aquí. Esto es uno de esos muchos escarabajos que hay longicornes, que suelen tener una vida muy breve fuera del tronco, donde pasan muchos años dentro del tronco en desarrollo, y luego ya la vida de adulto es de pocas semanas generalmente. Aquí vemos dos machos de nuestro escarabajo más espectacular, que es el ciervo volante, que combaten en las ramas de los robles, pero que en muniellos no es especialmente frecuente, paradójicamente, porque parece ser que podría ser debido a la climatología de muniellos, que es algo fría y húmeda para él. Es más fácil verlo en valles un poco más bajos y cálidos, aunque en muniellos también está presente. Aquí, bueno, este es un escarabajo joya, bueno, es todo un mundo lo que hay de invertebrados. Las aves en el robledal se reparten en los distintos pisos de los árboles para explotar sus recursos. Por ejemplo, en las zonas altas de los árboles se encuentran los páridos, sobre todo herrerillos como este capuchino o el carbonero palustre, el carbonero garrapinos, que lo vemos aquí en invierno prospectando líquenes y ramas en busca de insectos, arañas y tal. Herrerillos, mitos, que forman a veces bandos mixtos. Aquí vemos, por ejemplo, un trepador azul en una postura muy típica de él, que es como boca abajo. Reyezuelo sencillo, este otro ya va en una zona un poco más media y baja del árbol, que es el reyezuelo listado, que se llama así por esa mancha tan conspicua que tiene ahí en la cabeza. En esas zonas ya medias y bajas de los árboles, pues aparecen otras especies como estas que vemos aquí, la curruca capirotada, el zorzal común, que tienen cantos como muy aflautados, todos ellos, el mirlo. Y, por supuesto, todos estos pájaros tienen cazadores que depredan sobre ellos, como el caso del gavilán, que vemos aquí, cazador profesional de pájaros. Y en el robledal, como no, también está presente el urogallo. Los urogallos buscan los árboles como zonas de refugio y de descanso, pero también encuentran aquí alimento, como bayas, yemas y frutos. En los cantaderos que hay en muniellos, en robledales y abedulares, es donde se desarrolla el cortejo, precisamente en estos meses en que estamos ahora, en abril y mayo. Y en invierno pues se refugia sobre todo en acebos y desciende ya menos frecuentemente al suelo del bosque, porque allí queda muy expuesto a los depredadores. Solamente en días muy favorables puede bajar y buscar algún helecho, alguna planta y tal. Este es uno de los
cazadores posibles que puede tener un urogallo, que es el azor. Y en concreto un detalle de un ojo de un azor. Tiene una vista extraordinaria, excelente para ver dentro del bosque, y es capaz tiene 5 veces más fotorreceptores el azor que un ojo humano, por ejemplo. Aquí vemos su equivalente en cazador en la noche, que en este caso un cárabo, cuyas presas son principalmente roedores, musarañas y algún pájaro dormido. Este es, por ejemplo, uno de sus presas habituales, el ratón de campo, que es importantísimo en la vida del bosque porque dispersa las bellotas de los robles. Y ya en el suelo del robledal pues encontramos la estación de reciclaje del bosque, de los nutrientes. Aquí es donde se recicla la materia orgánica caída de hojas, ramas, excrementos, y que a su vez esto permite que se siga desarrollando el bosque denso y frondoso sobre un suelo que es pedregoso y pobre. La clave del éxito aquí es el reciclaje de los nutrientes, algo parecido a lo que ocurre, por ejemplo, en la selva del Amazonas. Aquí vemos uno de los encargados del reciclaje, que es el escarabajo enterrador, que acude a los cadáveres de pequeños mamíferos, los entierra y ahí pone sus huevos y atrae a las larvas a alimentarse de ellos. Bueno, el mundo de los invertebrados del suelo es infinito en el caso de Muniellos. Aquí vemos, por ejemplo, una escolopendra, pero sí quiero resaltar, por ejemplo, este caracol. Es un detritívoro también, come detritus del suelo, es el caracol de Quimper. Esta familia de caracoles tuvo un florecimiento importante en los bosques subtropicales de Europa en la época antes de las glaciaciones. Pero después de los fríos glaciales, pues se extinguieron prácticamente, excepto 3 especies, y uno de ellos es este, que en la actualidad solo se encuentra en el área cantábrica de clima oceánico y en la Bretaña francesa. Por supuesto, otros recicladores de nutrientes profesionales son los hongos en el suelo del bosque, que deshacen la materia orgánica y ponen de nuevo esos nutrientes a disposición de las plantas, que cuando asoman sus cuerpos fructíferos es lo que conocemos como setas. Muchas de ellas, como ya habíamos dicho, pues se asocian a las raíces de los árboles y les dan nutrientes que captan los hongos, y el árbol le devuelve al hongo pues, una compensación en forma de hidratos de carbono. Y ya a un nivel microscópico, por debajo del milímetro, pues está toda una especie de plancton bajo el suelo, con una impresionante cantidad de artrópodos, de gusanos microscópicos, y que crean ahí, debajo de las hojas, todo un mundo, un ecosistema de cazadores y presas también. Aquí vemos, por ejemplo, un colémbolo a la izquierda, que es quizá el animal más abundante en el planeta Tierra, porque hay millones a veces por metro cuadrado. Hay ácaros, hay un pseudoescorpión, vemos ahí, que este es un bicho muy curioso porque con esas pinzas que tiene se agarra a los élitros de los escarabajos, por ejemplo, para usarlos de medio de transporte, o a las patas de las moscas. Bueno, y con esto, bueno, nos vamos un poco más de tiempo, si queréis interrumpimos aquí, tengo unas pocas fotos más sobre la historia de Muniellos, pero vamos un poquito, termino, bueno, son pocas las que quedan ya. Bueno, una síntesis rápida de la historia de Muniellos, porque aunque veamos un bosque tan magníficamente conservado, como decía al principio, no tuvo una ausencia por completo de perturbación por parte del hombre en la historia. Lo que pasa es que a Muniellos le salvó de la destrucción la lejanía, la zona remota en la que está y las dificultades de comunicación. Porque si se hubiesen hecho las infraestructuras que se exigían en las distintas épocas de su historia, pues seguramente hoy ya no quedaría casi nada o muy poco de Muniellos. Los asentamientos más lejanos, más antiguos en la zona, están muy cerca de la propia reserva, que es este dolmen, es el dolmen de Pradias, que también se conoce como Ucha da Serra, que tiene unos 6.500, es alrededor de 6.500 años antes de Cristo.
Los astures prerromanos edificaron en el castro de Larón, cerca de la Viliella, edificaron un castro allí, y que en la ocupación romana fue un asentamiento importante para la minería del oro. En esa zona hubo una explotación por el procedimiento este famoso de la runa montium, de derribar laderas, y concretamente en el monte de la Viliella queda un sector que se llama la Muracal, donde se ven esas escombreras de la explotación romana. Ahí apareció también esta estela que vemos, la de Lucio Valerio Póstumo, que fue un romano libre que visitó esta zona, que está la estela en el Museo Arqueológico de Asturias. Ya en la segunda mitad del siglo IX, uno de los hijos del rey Ordoño I de Asturias, que fue el infante don Nuño Ordóñez, estableció su solar aquí en Cangas de Tineo, o sea, hoy Cangas de Narcea, y cita entre sus propiedades el castillo de la Muriella, en Vega de Rengos, y los montes de Muniellos, que se los tomó en propiedad. Siglos después, sus descendientes nobles, que fueron los Quiepo de Llano, fueron nombrados por Felipe IV condes de Toreno, y prolongaron bajo ese título la propiedad sobre el Palacio de la Muriella y el Monte Muniellos. Cuando llega el siglo XVIII, el Imperio Español estaba necesitando en ese momento buenas maderas para construir los barcos de las armadas y de las flotas de Indias. Y la madera para la construcción naval era una cuestión, vamos a decir, de Estado. Y el roble, en concreto, era de las maderas más importantes para la construcción naval, por la resistencia a la humedad y a la putrefacción. Entonces Muniellos despertó rápidamente la atención de los inspectores encargados de aprovechamientos forestales, y de hecho hay una descripción topográfica de 1762 donde dice que Muniellos es casi todo de robles, pero tan robustos, espesos y derechos, que me aseguró un ingeniero que lo anduvo todo, que había infinitos parajes a donde sin mudar los pies se podían cortar 3 quillas para navíos de línea. Los navíos de línea eran los barcos más grandes que tenía la Armada Española en ese momento. En 1768 se iniciaron las cortas del bosque, y durante la segunda mitad del siglo XVIII Muniellos se estuvo talando durante 20 años. Los árboles derribados, bueno, esto es una curiosidad, se comprobaba a ver si estaban huecos o no por dentro, golpeando un extremo con una maza y poniéndose un trabajador en el otro lado, porque decían que si el tronco estaba hueco, se escuchaba muy bien el golpe en el otro lado, y si no se escuchaba era que el tronco estaba macizo, antes de aserrarlo y de transportarlo. Por carretas se llevaban los robles cortados en carretas de bueyes hasta Cangas del Narcea, hasta este lugar, y aquí se descargaba y se comenzaba el transporte por el río hasta San Esteban de Pravia por el río Narcea. Lo bajaban unos chanaleros en lanchas, en balsas, no sin peligro de volcaduras, de atascos en el río. Bueno, era un pequeño problema llevar la madera hasta San Esteban de Pravia. Y una vez en San Esteban se embarcaba y se llevaba a los astilleros, sobre todo del Ferrol, concretamente los reales astilleros del Esteiro, que estaban en el Ferrol. Bien, en los 20 años en los que se enviaron maderas de Muniellos, se construyeron allí 80 buques, y las historias de estos barcos son increíbles, o sea, unas historias de batallas múltiples contra Francia, contra Inglaterra. Unos se hundieron en Cartagena de Indias, otros se hundieron en las Filipinas. Bueno, tiene una historia increíble los barcos que se construyeron con maderas de Muniellos. No solo de Muniellos, evidentemente, no es que había otros muchos bosques que surtían de maderas a este astillero, pero parte de las piezas de roble que llevaban estos barcos venían sin duda de Muniellos. Pero de todos ellos, el que quizá tiene una historia más apasionante es la del navío San Telmo, que es este que se ve aquí. El navío San Telmo tiene la historia más trágica y misteriosa de todos los barcos que se construyeron en esa época con maderas llegadas de Muniellos. Este barco desapareció al sur de la Tierra del Fuego en una tempestad en el año 1819, llevando 644 tripulantes, sobre todo soldados que iban a reforzar las tropas realistas en el Perú, que en ese momento estaba empezando su proceso de independencia. Bien, pues cuando estaban doblando el cabo, era un barco ya viejo en 1819, porque se había construido
en el año, creo que en el año 1780 o por ahí, y era ya viejo, un poco decrépito, y cuando estaban pasando el Cabo de Hornos le rompió la tempestad el timón y un mástil importante, y entonces lo arrastró la tempestad a la deriva hacia el sur, y los otros barcos que iban en el convoy lo vieron desaparecer entre la niebla y en la tempestad rumbo a la Antártida, y nunca más se supo de él. Pero unos meses después unos ingleses llegaron, según ellos, por primera vez a la Antártida, y se encontraron, no lo hicieron muy público, pero se encontraron unos restos de un naufragio español, concretamente de este barco, del San Telmo. Y entonces se sospecha que esta gente, el barco le encalló allí y que pudieron salir e intentar sobrevivir en la zona esta, en las islas Shetland, en sur, en la Antártida. Lo cual significaría que, bueno, pues fueron los pioneros en ese caso en haber tocado la Antártida. Y quién sabe si con los años, bueno, pues un día en alguna expedición se encuentran restos de las cuadernas del San Telmo allí, quién sabe si con maderas de muniellos, precisamente, ¿no? Bueno, y ya entrados en el siglo XX, pues hubo distintos grupos empresariales en Muniellos que intentaron aprovechar la madera de roble de la zona para hacer sobre todo traviesas de ferrocarril y toneles. En el caso de las bodegas de Jerez se enviaba mucha madera de Muniellos para allá. Fueron empresas catalanas, belgas, francesas, inglesas, que por una razón y por otras acababan fracasando en la explotación, lo explotaban un tiempo y quebraban o interrumpían la explotación, y ello era sobre todo por la dificultad de sacar la madera a San Esteban de Pravia, porque era mucho más caro el transporte hasta San Esteban que el propio trabajo en el monte. De manera que el conde de Toreno, en el año 1901, a finales del siglo XIX, aparece en el diario Le Figaro de París que se vende un bosque. Se vende un bosque en la provincia de Asturias que se llama Muniellos. Y da aquí las referencias y todo de dónde pedir información para comprarlo. Bien, efectivamente el bosque se vendió pocos años después, concretamente en 1.000.000 de pesetas. Lo vendió en 1901 la Casa de Toreno, y lo vendió a una compañía que se llamaba la Bosna Asturiana, que explotó este bosque durante, bueno, pues casi 30 años, estuvo hasta el año 1932. Lo que pasa que lo explotó solamente en los primeros años de forma un poco intensa, luego ya interrumpió la explotación. Cuando se disolvió esta empresa, la Bosna, los accionistas y banqueros de la familia Herrero de Gijón se quedaron con el monte, porque eran los principales accionistas de la Bosna, y constituyeron una empresa que era la empresa Muniellos Sociedad Anónima, que reanudó las cortas en los años 50, construyó un aserradero y unas instalaciones en tablizas en la entrada del monte. Pero ya entonces las peticiones conservacionistas habían empezado, ya desde finales del siglo XIX, de manera que en el siglo XX ya se estaban acentuando mucho. En el año 64 fue declarado paisaje pintoresco, y luego Félix Rodríguez de la Fuente y Miguel Ángel García Dori y Adena empezaron a influir y a pedir cada vez más que se protegiese ese monte de las cortas. De manera que en el año 73, en 1973, el Estado, el ICONA, adquirió el monte y se detuvieron las talas, las repoblaciones, la caza, la pesca y tal. Y en 1982, es decir, hace 40 años, por fin fue declarado Reserva Biológica Nacional, y desde entonces no pararon de llegarle reconocimientos a Muniellos, como el de Reserva de la Biosfera en el año 2000. En el 2002 el Principado, que lo declaró Reserva Natural Integral, lugar de interés comunitario. Después, Zona de Especial Protección para las Aves, se integró en la red de Europa Natura 2000. Bueno, que todas las distinciones más notables pues las fue recibiendo a continuación. Por tanto, Muniellos es, en síntesis, uno de los espacios naturales de mayor valor que tenemos en Asturias, sin duda, en España y en Europa. 7.000 visitantes anuales cumplen hoy los trámites para admirarlo y poder adentrarse en sus espesuras. Y es un óptimo lugar de investigación para muchas disciplinas de la biología. Y bueno,
muchos visitantes, tanto nacionales como extranjeros, como científicos, pues no escatiman elogios a esta maravilla que tenemos. Y sobre todo, como les decía, pues eso, es un lugar extraordinario donde encontrarse con la magia del bosque cantábrico primigenio que antes cubría toda Asturias y parte del norte de la península ibérica. Muchas gracias. Muchas gracias por esta magnífica conferencia. Y los que conocemos Munillos así tangencialmente tendremos que ir allá corriendo a verlo por dentro. Y nada, le cedo la palabra a Tomás para que dirija el coloquio, que sí me imagino que habrá preguntas y consideraciones que hacer. Como ya es norma en estas conferencias del RIDEA, a partir de este momento se abre un turno de intervenciones de cualquiera que quiera hacer alguna consideración, alguna pregunta o alguna observación. ¿Sí? Sí, buenas tardes. En primer lugar, me vas a volver a dar enhorabuena, José María. Gracias. Por la magnífica charla que nos has dado. Yo quería preguntarte si, bueno, como dices, el bosque está muy protegido en este momento para cualquier intervención no controlada del hombre. Pero, ¿qué hay está protegido de intervenciones de especies animales o vegetales extrañas que ya invaden otras zonas de Asturias, primero de la Pampa famoso, aves que han venido de fuera, yo qué sé, ese tipo de cuestiones ahí están controladas? Pues el caso concreto de plumero de la Pampa, por ejemplo, afortunadamente no lo hay. Y de otras especies invasoras, yo creo, no sé, tengo aquí a un par de gestores de la zona, o sea que me pueden informar si hay algún parásito, algo que haya entrado últimamente. No tenéis. Robinias, selvacáceas en la zona baja, algún árbol que plantó Ericona. Bueno, eso sí, claro, en la época de... Algunos chopos que están de más, pero bueno, mayormente... Plagas, o sea, invasión así de especies que estén procreando y que sea una amenaza... ¿Cómo? ¿Poniendo en peligro lo que hay? No, yo creo que no. A día de hoy no. En principio, si el ecosistema está bien estructurado, es difícil que pase algo. Claro. Sí, señor, está claro. Es decir, de plantas invasoras catalogadas como peligrosas en Munillos, por suerte, no hay ninguna. Hay algunas, como ya Víctor Manuel lo ha comentado, es decir, hay algunas plantas consideradas que también pueden ser progresivamente invasoras, pero de momento en la zona donde se encuentran no están causando graves problemas al ecosistema general de Munillos. ¿Por qué? Porque Munillos está bastante aislado, porque no hay movimientos de tierra, es decir, todas las invasoras están ligadas a unos movimientos de tierra. Estoy pensando en las hierbas pampas con la autopista, evidentemente, es un vector de invasión tremendo. Y como no hay movimientos de tierra fundamentalmente en ese territorio, pues las invasoras no han penetrado. Estoy refiriendo a plantas, ¿no? Desde el punto de vista de animales invasores, pues tampoco es muy problemático en esa zona. Sí. Bueno, yo evidentemente también te quiero felicitar por tu prolija exposición y quiero felicitarte sobre todo por las estupendas imágenes que nos has puesto de Munillos. Gracias. Y conozco bien tu pasión por el bosque y ahora tengo que reñirte. A ver. Algunas veces, algunos que conocemos algo aquello, nos hemos permitido el lujo de perdernos en la niebla y tal, pero yo no recomendaría a nadie ir solo a Munillos y menos perderse en la niebla. No, perderse no, yo no digo perderse. Ya, pero para orientarse en la niebla, aparte del sendero, hay otros senderos y en fin, ya se han tenido que ir a rescatar gente que se perdió. Y entonces, en fin, y como tuviste la suerte de visitar lugares que no se pueden visitar, pues te agradecemos muchísimo las imágenes, pero
Bueno, cuando me toque hablar a mí ya diré alguna cosa al respecto. Bueno, pero esos lugares que no se pueden visitar lo hice con autorización de la administración. Sí, sí, lo sé. Y con guarda acompañándome y todo. Lo sé, que iba a ser furtivo, lo sé, precisamente. Pero bueno, Bien. ya hablaremos. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Más intervenciones? Bueno, pues si no hay más intervenciones, muchísimas gracias por su atención. Gracias. Les convoco para el próximo 12 de mayo, donde se impartirá la charla sobre nuestros inicios en el reconocimiento de la reserva de Muñeiros y metodología de estudio de los briófitos, a cargo de María del Carmen Fernández Ordóñez, doctora en biología, y don Miguel Ángel Collado Prieto, licenciado en farmacia. Muchísimas gracias y los espero el próximo año.